Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas del día 2 de julio. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos preparado por esta ocasión en materia de contratos laborales. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña la maestra Berenice Estrada Hernández, especialista de Findes en el área legal, a quien me permito presentar como licenciada en Derecho, con estudios de posgrado en Derecho Laboral, especialista en Derecho Corporativo y Legislación Informática. Asimismo, es licenciada en Danza Folclórica. Actualmente litiga en materia laboral, materia civil, mercantil y penal, por medio de su propio despacho jurídico. Antes de cederle la palabra a la maestra Berenice, les invito a que formulen sus preguntas, nos den recomendaciones, observaciones, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para contestarlas. Maestra, buenas tardes, podemos iniciar. Sí, claro, buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación. Vamos a trabajar rápidamente con, pues aquí lo manejamos como 10 tips para poder elaborar contratos. Muy buenas tardes a todos, nada más vamos a tocar este tema como parte importante, incluso ahorita con la parte de la reforma laboral. Sí, ¿verdad? Todos alcanzan a ver la presentación. Voy a cambiar la presentación porque esa no la puedo manipular. De acuerdo. Entonces la voy a cambiar para poderla manipular desde aquí. Ok, ver opciones. Ok, compartir pantalla. Un segundo y voy. Listo. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a manejar estos tips para poder tener una buena relación laboral. Primero, debemos de recordar que un contrato individual o una relación de trabajo es el origen de las relaciones entre trabajador y patrón. El trabajador y el patrón deben de generar una relación obrero-patronal de acuerdo a lo que marca el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que un contrato de trabajo, cualquiera que sea su forma de denominación, es cuando se tiene un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Hay que considerar que cuando tenemos contratos laborales debemos de tener tres elementos precisos para poderlo diferenciar de contratos semejantes. Uno va a ser el horario, el salario va a ser el segundo y el tercero va a ser el lugar de trabajo. En ese sentido, si yo tengo en una relación contractual horario, salario y lugar de trabajo, siempre voy a estar frente a una relación obrero-patronal, aunque se pretenda disimular con alguna relación contractual diferente, como puede ser el asimilado a salario o como puede ser el prestador de servicios. Si existe horario, salario, lugar de trabajo, estamos siempre frente a una relación obrero-patronal. En ese sentido, esa parte del contrato, pues, nos va a llevar a que el patrón tiene que tener una parte de protección patronal, ya que se va a ver más adelante, el patrón es el poseedor de la carga de la prueba en materia del trabajo y específicamente en la parte de la elaboración de un contrato. En ese sentido, se recomienda un segundo tip súper importante, es que una vez que ya tengamos esa relación de trabajo establecida, al momento de que se inicie, se debe de tener el contrato por escrito, con los requisitos que vienen en el artículo 25. Entonces, el contrato se debe de hacer por escrito y regularmente la vigencia se vuelve por tiempo indefinido para protección patronal. Entonces, el contrato sí o sí se debe de formular por escrito para protección del patrón, ya que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 784, el patrón es el poseedor de la carga de la prueba. Después, nuevamente para recordar, un tip importante a considerar es que la subordinación jurídica del trabajador respecto a su patrón es ese rasgo característico del contrato individual de trabajo que le permite diferenciarlo de contratos semejantes. Entonces, los contratos semejantes, insisto, que no están contemplados en la Ley Federal del Trabajo,
es el contrato de prestación de servicios profesionales independientes o el contrato de la modalidad de honorarios asimilados a salarios. ¿Cuántas veces hemos escuchado que muchas veces te dicen en una relación contractual, oye, te contrato con este salario, te contrato con con este horario, pero no tienes derecho a vacaciones, ni prima vacacional, ni aguinaldo, ni nada? ¿Pero por qué motivo? Ah, pues porque resulta que estás contratado bajo la modalidad de asimilados a salarios. Insisto, cabe aclarar que la modalidad de asimilados a salarios no es una figura que esté contemplada en la Ley Federal del Trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un rasgo característico, la subordinación jurídica del trabajador respecto a su patrón como parte integral de los contratos laborales para que le puedan dar esa validez y esa existencia. Después tenemos también otro numeral 4 a considerar, que las condiciones siempre deben de hacerse constar por escrito, insisto, cuando no existan contratos colectivos aplicables. Eso también es una duda que siempre aparece, que se debe de hacer en 2 ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Eso se ha vuelto incluso hasta como parte de un repetitivo en una mala práctica laboral, ¿no? Que muchas veces como patrones no estamos acostumbrados, o a veces les decimos, es que no te doy la copia de tu contrato porque el abogado me dijo que no te la dé. La verdad es que si nosotros somos honestos y somos claros desde el momento de la contratación, el deber ser es entregarle al trabajador la copia de su contrato individual de trabajo firmado por el representante de la empresa. Incluso en las inspecciones del trabajo hay ocasiones en que a los mismos colaboradores les preguntan si les entregaron la copia de su contrato. Y si el trabajador dice que no, lo pueden levantar como un hallazgo y una incidencia que podría llegar a generar algún tipo de sanción económica para la parte patronal. Entonces, bien importante, porque esto lo dice el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo, que sí, que las condiciones se deben de hacer por escrito cuando no exista contrato colectivo aplicable, y se deben de hacer 2 ejemplares por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Insisto, la mala práctica, a veces la mala práctica laboral nos ha dicho que no le entreguemos copia, que la verdad eso es una práctica que nosotros como despacho no recomendamos, ya que siempre buscamos que las relaciones contractuales se den de manera transparente, clara y segura para la estabilidad en el trabajo, ¿no? Entonces, eso es uno de los tips importantes a considerar, que sí le debemos de entregar copia de su contrato. Otro tip súper importante a considerar en los contratos es que la elaboración de estos debe de ser cuando menos con los requisitos establecidos en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Esos requisitos van desde las generales de las partes, que hablan de nombre, domicilio, estado civil, sexo, CURP, RFC, como hasta la última cláusula que fue adherida en la reforma del 1 de mayo del 2019 en la Ley Federal del Trabajo, que es que ahora tenemos que designar a los beneficiarios para el caso de que los trabajadores lleguen a fallecer, para el caso de que el trabajador muera o que desaparezcan derivados de un acto delincuencial. Entonces, ese requisito se debe de sumar a los que ya tenemos en ese artículo 25. Insisto, va desde las generales, el tipo de contrato, la jornada, el salario, la capacitación y adiestramiento, las obligaciones del trabajador y del patrón, etcétera, hasta por el último requisito que va a ser ahora agregar al contrato la cláusula de designación de beneficiarios, insisto, para el caso de que un trabajador llegue a fallecer o para el caso de que llegue a desaparecer derivado de un acto delincuencial. Ahora, es importante especificar, tip número 6, es importante especificar qué tipo de contrato voy a utilizar, ¿no? Sí, Lucero Flores, esa cláusula es a partir del 1 de mayo del 2019 a través del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo.
Entonces, es importante especificar qué tipo de contrato es el que vamos a utilizar, recordando que de acuerdo al artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo, contemplamos 5 contratos, pero son 6 formas de contratación. Los 5 contratos que existen son únicamente contrato por tiempo indeterminado, contrato por obra determinada, contrato por tiempo indeterminado, que de hecho estos 3 contratos son los que ya existían desde la ley de 1970 y que continuaron y ahora se van a perfeccionar, pero en el 2012 se agregaron 2 contratos más, el contrato de capacitación inicial y el contrato de evento o temporada. Entonces ahí tenemos los 5 contratos, pero viene la 6ª forma de contratación. La 6ª forma de contratación es que dentro de los contratos por tiempo determinado, por tiempo indeterminado y por obra determinada, podemos establecer un periodo de prueba. Ojo, chicos, los contratos a prueba no existen, ¿de acuerdo? La cláusula de prueba es una cláusula que se inserta dentro del contrato por tiempo determinado, obra determinada o tiempo determinado, siempre y cuando en estos 2 últimos la vigencia sea mayor a 180 días, ¿de acuerdo? Entonces hay que revisar y hay que saber qué tipo de contrato, porque por último nada más voy a recordarles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que es obligación del patrón acreditar la existencia y validez de los contratos cuando estos son por obra o tiempo determinado. Es decir, si yo tengo un contrato que dice contrato individual de trabajo por tiempo determinado, punto, y no especifico el motivo de la obra o del tiempo determinado, ese contrato inmediatamente adquiere el carácter de contrato por tiempo indeterminado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante especificar, saber precisar qué tipo de contrato es el que voy a utilizar de acuerdo al artículo 35, 36, 37, 38, 39 A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Y los últimos 4 puntos son, es importante enfatizar que la falta de un contrato por escrito no priva al trabajador de los derechos que se deriven de las normas de trabajo. Es decir, si yo no le entrego copia a mi trabajador y él me llega a demandar, él puede acreditar que fue un contrato de manera verbal, pero si yo como patrón quiero defenderme de la carga de la prueba, pues sí necesito el contrato por escrito. Entonces, es importante eso, enfatizar que el contrato no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues se va a imputar al patrón la falta de esa formalidad y que, insisto, de acuerdo al artículo 784, el patrón es el poseedor de la carga de la prueba en materia del trabajo para acreditar la existencia de un contrato y el tipo de contrato que estamos firmando. Entonces, es importante enfatizar que hay que recordar que en materia laboral, efectivamente, la carga de la prueba es para nosotros como patrones, establecido en este artículo 784. Otro punto importante enfatizar, otro tip importante enfatizar es que no se pueden establecer condiciones que impliquen la renuncia de derechos, ya que dichos documentos van a ser nulos para las autoridades laborales. Es decir, si yo pacto con un trabajador que su salario será inferior al salario mínimo, porque así me lo está pidiendo, porque el trabajador, ¿para qué quiere tanto dinero? Esa condición no se puede establecer, ya que es una condición nula. Y en consecuencia no tendrá ninguna validez jurídica. Entonces, no podemos establecer condiciones que impliquen la renuncia de derechos. Y por último, llegado el momento de concluir la relación laboral, hay que buscar que la terminación del contrato se dé de manera satisfactoria para las partes sin comprar riesgos innecesarios. Es decir, generando lo que nosotros conocemos como un convenio de terminación de la relación laboral y de esa manera llegamos a acuerdos que me van a evitar que el trabajador me demande por despido injustificado. ¿Ok? Sí, chicos, Emilio, sí, te cedo la palabra. Esos son los 10 tips que les recomendamos de manera flash para poder crear sus contratos. ¿Sí? Gracias, maestra Berenice. Tenemos preguntas que
quisiera pudiéramos resolver. Don Pedro, Claro. buenas tardes, gracias. Don Pedro nos pregunta, ¿cuánto tiempo puede estar a prueba un trabajador? Sí, señor Pedro, mire, los periodos a prueba establecidos en el artículo 39A de la Ley Federal del Trabajo es que en caso de categorías generales, es decir, ayudantes generales, ayudantes de limpieza, etcétera, se puede poner a prueba hasta 30 días. Cuando la ley dice hasta, es de 1 hasta 30 días. En casos de categorías técnicos o profesionistas especializados, gerentes, directivos o trabajos de confianza, se puede poner periodo a prueba de hasta 180 días. Eso es el periodo que establece el artículo 39A de la Ley Federal del Trabajo. Pueden ser en cualquier categoría hasta 30 días y categorías especializadas hasta 180 días. Gracias, maestra Berenice. Lucero, buenas tardes. Lucero nos pide, en función de la cláusula redactada o adicionada en la nueva ley, ¿cómo que debe quedar redactada? Podemos poner una cláusula general que diga lo siguiente: en este acto, el trabajador da su consentimiento para que, en caso de que fallezca, muera o desaparezca derivado de un acto delincuencial, se le paguen las prestaciones a las que tengo derecho a los beneficiarios marcados por el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo y en ese mismo orden de prelación y porcentaje. Esa puede ser una, o puede venir otra que diga, en atención a la designación de beneficiarios, en este acto el trabajador manifiesta que sus beneficiarios son tal persona en tal porcentaje, para que les sean entregados mis saberes en el caso de que yo llegue a fallecer, muera o desaparezca de un acto derivado de un acto delincuencial. Sí. Gracias, maestra. Miriam, buenas tardes. Cuando se trabaja por servicios profesionales, ¿también se debe de firmar contrato? Sí, bueno, pero eso es un contrato de carácter civil. O sea, si yo voy a ser un prestador de servicios y voy a entregar una factura, entonces se entiende que voy a dar voy a hacer un contrato de carácter civil que no me obligaría a las condiciones de un trabajo laboral. Es decir, yo, por ejemplo, soy asesor jurídico, entonces puedo firmar un contrato de prestación de servicios, vamos a hablar de con Findes, con Bimbo, con Televisa, con Envases Cuevas, porque yo no soy sujeto ni a un horario, ni a un salario, ni a un lugar de trabajo. Mis contratos son de carácter civil. Pero si tú me quieres tener aquí de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a sábado, y me quieres pagar por honorarios asimilados a salarios o por honorarios profesionales, eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque es una relación laboral que sí obligadamente tendría que firmar un contrato laboral. Gracias, maestra. Y bien, antes de culminar con la transmisión del webinario, les recuerdo que todos los jueves estaremos abordando diferentes tópicos de interés, de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el jueves 9 de julio a las 18 horas abordaremos el tema conciliación bancaria y el arqueo de caja. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 23 minutos del día 2 de julio. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos y hasta luego.